y este no es un tema muy agradable para mucha gente, es un tema que se evita en muchas iglesias, pero es un atributo de Dios y hay que hablar del tema. Y este atributo es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es un concepto popular, y todo el mundo lo sabemos. Muchos, incluso los más moderados, evitan reflexionar sobre la ira de Dios, considerando que la ira de Dios es demasiado aterradora, como que es espantosa, como que es una película de espantos cuando hablas de la ira de Dios. Y asimismo, algunos creen erróneamente que la ira divina contradice la bondad de Dios. O sea, creen que es una contradicción entre la bondad de Dios, entre el amor de Dios, y por eso prefieren ignorarla. Muchas iglesias veo online, ven todo y nadie habla de la ira, del infierno. O sea, esos temas nadie quiere tocar, pero quieren hablar del amor. Dios es bueno, Dios te perdona, y es cierto, pero eso es algo, no es todo de Dios. O sea, Dios es mucho más que amor, es mucho más que perdón. Aún su misma ira, vamos a ver que es parte de su amor, la ira. Y vamos a ver. Entonces, iglesia, ¿acaso no nos incomoda reconocer que Dios, que un Dios de amor también puede airarse? ¿Incomoda? Sí causa que te incomodes, que causa como un shock en ti. Y de hecho, la ira de Dios es una doctrina prominente en toda la Biblia. La vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es común creer que la venida de Cristo nos va a librar de la ira divina, porque todo el mundo pensamos y creemos eso, y que ahora solo podemos hablar del amor de Dios. Porque todo el mundo está en su mente: Cristo vendrá, Cristo nos ama, Dios perdona, Dios te ama, Dios te recibe tal y cual como eres. Cierto. Pero si vemos todo el libro, Dios recibe a todos tal y cual como son, pero no quedamos igual. Pero todo el mundo le dice a todo el mundo: oh, Dios te ama. O sea, sí, pero hay mucho más que el amor de Dios. Y mucha gente tienen un Dios falso en su mente, nomás un Dios de amor y es todo. Y lo demás no existe. Y eso no es un Dios completo. Tenemos que amar la plenitud de Dios, todo lo que Él es. Y no podemos hacer un lado lo que no nos gusta. ¿Y qué creen, iglesia? ¿Es esta una visión completa de la revelación bíblica? ¿Solamente hablar del amor de Dios? ¿Solamente debemos exponer siempre el amor de Cristo? Mira lo que dice este A.W. Pink. Hace una observación significativa y dice así. Dice: es triste encontrar tantos cristianos profesantes que consideran la ira de Dios como algo sobre lo cual se sienten obligados a hacer una apología, o por lo menos pensar que ella no existe. Aunque algunos no llegan tan lejos como para admitir abiertamente que consideran una vergüenza el carácter divino, están lejos de mirarlo con deleite. No les gusta meditar en ello y raramente oyen hablar de ella sin un resentimiento secreto que se eleva de sus corazones en su contra. O sea, hay un conflicto en el corazón humano y su mente en aceptar la ira. Es lo que está diciendo. Hay un choque. E incluso con aquellos que son más sobrios en su juicio, no pocos se imaginan que existe una severidad acerca de la ira de Dios, que es demasiado aterradora como para considerarla como un tema de contemplación útil. O sea, no lo ven útil hablar. No es un tema importante. Y otros albergan la ilusión que la ira de Dios no es consecuente con su bondad. Y por lo tanto, tratan de hacerla desaparecer de sus pensamientos. Hay un shock. ¿Cómo un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que acepta a todo el mundo? ¿Cómo va a haber ira en ese Dios? Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios de la Biblia. Mucha gente te va a responder así. O sea, hay que decirles, pues, ¿cuál Biblia estás leyendo?
porque al menos las 3, 4 Biblias que yo tengo aquí hablan de la ira. Entonces, pero no lo quieren aceptar. Si hay muchos que se alejan de la visión de la ira de Dios, sigue con el pensamiento de A.W. Pink, pues piensan que fueron llamados a mirar alguna mancha en el carácter divino o alguna tacha en el gobierno divino. Es lo que mucha gente piensa, que hay una falla en el carácter de Dios o en su gobierno cuando les mencionas que hay ira en un Dios de amor, en un Dios de justicia, en un Dios soberano. Y Dios no intenta esconder su ira. Lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios nunca intenta, al contrario, Él la ha expresado su ira a lo largo de todos los testamentos. En toda su escritura está. Fíjate, el Antiguo Testamento tiene más de 580 referencias en las que se utilizan más de 20 palabras diferentes. Y en muchos casos la ira de Dios se describe en términos dramáticos, personales. Y lo vamos a ver, hay drama. En el Antiguo Testamento vemos mucha drama en el ira de Dios. Mira lo que dice Nahum 1, 2, 11. Y a ver si sus corazones aguanta estos versos, ¿ok? Porque está duro. Nahum 1, 2, 11. Y Dios dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. La agudicen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que traman contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá 2 veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. ¿Vieron toda la ira de Dios? Todo lo que la ira, todas las promesas que Dios se va a vengar, que Dios va a destruir. Pero gracias a Dios, que esa ira es para que los que no lo obedecen, dice. Y es importante. Y si hemos de discutir la ira de Dios, primero debemos definirla. Debemos entenderla. Y mira lo que dice A.W. Pink una vez más, en uno de los estudios de los atributos de Dios, define la ira de Dios de la siguiente manera. Dice: la ira de Dios es su repudio eterno a todo lo que no es recto. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina en contra del mal. Es la santidad de Dios que se ve hacia el pecado. Es la causa en movimiento de esa sentencia que Él hace recaer sobre los impíos. Dios se enoja con el pecado, porque éste se rebela en contra de su autoridad, un mal que hace a su soberanía inviolable.
Dios, su ira de Dios es contra el pecado, está diciendo él. Es contra todo el mal, es contra todos los que violan su ley. Todos los que están en contra de Dios, su ira se activa hacia él o hacia ellos. Y es lo que tenemos que comprender, esa ira de Dios. Así como su amor existe, la ira también existe. Es parte de sus atributos. Mira lo que dice J.I. Packer. Nos lleva al diccionario para ver la definición de la ira. Y dice así. Dice, la ira es una antigua palabra que se define como una rabia e indignación profunda. Rabia es definida como un desagrado que conmueve y ofende, con un fuerte antagonismo por un sentimiento de dolor o insulto. Indignación se define como una rabia recta, provocada por la injusticia. Esa es la ira de Dios. Y la Biblia nos dice que la ira es un atributo de Dios, aunque no le guste a muchas personas. La Biblia lo afirma, la Biblia habla de la ira de Dios, demuestra la ira de Dios, como demuestra muchos más atributos que sí nos agradan. Y tal vez la definición concisa que podemos obtener para el propósito de estos estudios es esta: que la ira divina es la ira justa y el castigo de Dios, provocada por el pecado. Es la respuesta de su santidad. La ira de Dios es la respuesta de su santidad y justicia con el pecado. O sea, Dios está contra el pecado, responde al pecado. Es la sentencia que se deriva de su juicio perfecto. La ira de Dios dirigida contra el pecado surge como una consecuencia natural de su santidad y su justicia. Atributos inseparables de la naturaleza divina. No puedes separar la ira de la naturaleza divina de Dios. No puedes extraerla de ahí. Es parte de Dios. Vamos a ver la ira de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo habla de la ira de Dios como uno de sus atributos también, habla de la ira de Dios como parte de su gloria. Y lo vamos a ver. Vemos el texto cuando Moisés recibe por segunda ocasión las tablas de la ley. Éxodo 34, 5 a 7. Y dice así: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Mientras éste invocaba el nombre del Señor, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate hasta dónde va la ira de Dios, hasta dónde va el castigo de Dios. Es bíblico. Generaciones tras generaciones tras generaciones serán afectadas. Pero la ira refleja su santidad. Para Dios, su ira no es una vergüenza. Él no necesita sentirse avergonzado como los hombres, que no quieren ni hablar de la ira. Ellos demuestran la ira cuando su temperamento lo pierden, ¿sí o no? Tú y yo demostramos ira para vengarnos, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos. Y Dios no demuestra su ira así, Él no pierde el temperamento. Dios tiene leyes, tiene estatutos, y si los rompe se aplican, fácil. Pero no es porque Él perdió el temperamento. La ira de Dios está unida inseparablemente a su gloria, iglesia. Dios trae gloria a sí mismo cuando Él aplica su ira.
Dios muestra su ira cuando los hombres se rebelan contra su palabra. Para ilustrar esto, veamos el caso de Israel. Vamos a ver el caso de Israel. Dios libró de la esclavitud a Egipto en el monte de Sinaí. Estableció un pacto con ellos en ese momento. Les entregó las leyes sagradas, diseñadas para guiarlos por el camino de la santidad y que se conviertan o convertirlos en un pueblo digno de su presencia y gloriosa. Para eso eran las leyes, para cambiar el estilo de vivir de Israel, para que se vivieran en santidad, para que su vida fuera encaminada a santidad. Y en el libro de Deuteronomio, escrito poco antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios promete, fíjate, Dios promete bendiciones si obedecen el pacto. Pero también advierte con severidad sobre el juicio que les espera si lo quiebran. O sea, hay una promesa de bendiciones, pero también hay una promesa de la ira de Dios. O sea, Dios promete dos en el pacto. Me obedeces, te bendigo. No me obedeces, prepárate. Deuteronomio 28. Dios demuestra que no tolera el pecado en su pueblo, ni en ninguna otra nación. Su santidad exige justicia, iglesia. Mira Deuteronomio 28, 1 al 14. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus granjeros, en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. ¿A quién no le agradó todas esas promesas? No, yo me imagino que muchos estaban ahorita, amén, esa es mía, la tomo, la pongo en mi cuerpo, en mi cartera, en mi bolsa, mía. O sea, yo creo que todas esas te alentaron, todo lo que siembras, todo lo que tocas, todo lo que cosechas, todo lo que hagas, todo el mundo te va a temer, todo el mundo va a ver que
que eres bendecido. O sea, ¿a quién no le gusta? Te pondré en lo alto. Dice, todas las bendiciones vienen sobre de ti. Serás bendecido en todos los lugares. Imagínate, todo lugar que tú visites, bendecido. Tu trabajo, tu familia, tus enemigos derrotados, no tienes problemas. Nadie te toca. Y toda tu familia será bendecida. Estos son los versos que todo el mundo dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Todos quieren estos versos. Mira lo que dice el Señor en los siguientes versos para aquellos que no obedecen. Vimos las bendiciones para los que obedecen y 3 veces vimos, estas serán tuyas si obedeces. ¿Sí lo vimos? Ok, ahora vamos a ver lo que sucede cuando no obedecemos. Deuteronomio 28, 15 al 19. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tus canastas y tus artesas. Maldito el fruto de tu vientre y producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Como que esto ya no nos agradó. Como que esto ya no puso una sonrisa a nosotros. Porque todo el mundo quiere las bendiciones sin el esfuerzo. Nadie quiere la ira de Dios. Todos quieren la bondad, misericordia, amor, perdón. Pero la ira, eso no llena iglesias. La ira no. Imagínate hacer una conferencia de la ira de Dios. ¿Tú crees que se llene? Pero si hago una conferencia de las bendiciones de Dios, te garantizo que lleno todo aquí y afuera. Porque es todo lo que queremos escuchar. Queremos borrar, queremos arrancar esa parte de las hojas para afuera. No existe eso. Mira el diluvio. Es una respuesta a la ira de Dios el diluvio. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios no solo desplegó su ira hacia los israelitas rebeldes, sino también su ira contra los paganos malvados, contra todos. Destruye la tierra habitada por medio del diluvio. Y lo saben ustedes lo que pasó en Génesis 7, 1, 5. Todo lo que pasó allí fueron destruidos. 7 fueron salvados nomás. 7. Pero ¿qué dijo Dios? Si obedeces lo que te digo, Noé obedeció. 100 años le tomó, pero obedeció. Y él y su familia, fíjate cómo él te dice, maldigo tu familia de generaciones también, o bendigo tu familia de generaciones. Los demás no eran muy santos, pero por Noé entraron los demás a la arca. Fueron bendiciones de las generaciones. Sodoma y Gomorra. También destruye a los impíos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fíjate lo que dice Génesis 19:13. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Dios destruyó el pecado. Estas 2 ciudades sufrieron la ira de Dios. Dice que cayó azufre, cayó fuego sobre ellos. O sea, la ira de Dios. No podemos aguantar la ira de Dios, iglesia. No podemos. Él destruye el pecado. La ira de Dios no es porque sí. Hay un propósito. No nomás Dios dice, los voy a destruir para destruirlos y se acabó. Con toda la tierra con agua la voy a hundir y nomás porque sí, porque me enojé. Hay un propósito en esta ira de Dios, en la destrucción de estos 2 pueblos, en la destrucción de toda la nación. Hay un propósito. No es porque a Dios le complace ser un padre enojón, iglesia.
Porque tú y yo vemos la gracia del Señor en el Nuevo Testamento. Y si Dios quisiera poner toda su ira sobre nosotros, Jesucristo nunca hubiera existido. No es porque es un padre enojón. No es así, iglesia. Hemos visto que la ira de Dios es activada en el momento que elegimos desobedecerlo. Si no hay desobediencia, no hay ira. ¿Correcto? La ira de Dios es una perfección divina. Al igual que su fidelidad, al igual que su misericordia, el carácter de Dios es perfecto, sin la más mínima mancha, sin la más mínima imperfección. Noten esto, iglesia. Si la ira estuviera ausente en Dios, esto implicaría que hubiera un defecto en Dios. Pues la indiferencia al pecado es una mancha moral, ¿correcto? Quien no odia el pecado está moralmente corrompido. Siendo la esencia misma de la perfección, pregunta, ¿cómo podría Dios observar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo un Dios santo podría soportar eso? Estar viendo el mal y estar viendo el bien. Estar viendo la locura y estar viendo la sabiduría. Un Dios perfecto, ¿cómo podría, siendo santo, ignorar el pecado y mostrar su severidad? No puede, ¿correcto? Mira lo que dice Romanos 11:22. Mira, pues, la bondad y severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Romanos mismo, el Nuevo Testamento lo dice. Él que se deleita en la pureza y la belleza, debe aborrecer lo impuro y vil. No se mezcla. Lo impuro y lo vil no puede mezclarse con la santidad, no coexisten. Por eso no me gusta cuando veo eso que dicen que todas las religiones coexisten. No, no pueden. Y mucha gente lo cree. Nuestros mismos jóvenes del colegio lo creen, que todas las religiones coexisten. Dios no coexiste con con lo impuro, con lo inmoral. Al momento que yo declaro que coexisten, estoy declarando que mi Dios no es santo. Y mi Dios es santo. Mi Dios es perfecto. Y Él no tolera eso. La naturaleza misma de Dios hace que el infierno sea una necesidad real como requisito imperativo y eterno, como lo es el cielo, iglesia. Dios está enojado contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad, un mal cometido contra su soberanía. Es una violación contra Dios, iglesia. A los que se rebelan contra el gobierno de Dios, se les hará saber que Dios es el Señor. Se les hará sentir cuán grande es su majestad que desprecian y cuán terrible es esa amenaza de ira que tampoco pueden considerar ellos, que ignoran. No es que la ira de Dios sea una represalia maligna, iglesia, y maliciosa, que inflige daño sin razón. No lo es así. O que a cambio da ofensa recibida. O sea, me ofendes, te ofendo. Me haces, te hago. Dios no opera de esa manera. Repito, no es humano como nosotros. Mira la ira de Dios en el Nuevo Testamento. La predicación de Juan el Bautista no se limitaba a anunciar la venida del Mesías.
sino que también advertía él sobre la ira de Dios que viene acompañándolo. Juan enseñó que esta ira se manifestaría de dos maneras. Primero, el Mesías mismo sufriría la ira de Dios. ¿Quién tomó la última copa de la ira? Cristo. Y luego esa ira se va a ejecutar. Dos veces. En el Nuevo Testamento, uno con Cristo y luego en la venida, cuando Dios venga, no sé cuándo, pero cuando Él venga, ahí se va a desbordar toda la ira de Dios. Pero no contra los santos, sino contra los que desobedecieron. Y esta doble función del Mesías como receptor y ejecutador de la ira divina muestra la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto al carácter de Dios. Porque Cristo va a demostrar ese carácter de Dios. Cristo viene a ser juez ahora. Jesús el Mesías, el que experimenta la ira de Dios. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús y le reconoció como el Mesías, habló de él como, ¿qué dijo? El que cargaba el pecado y quien debería experimentar la ira de Dios como el Cordero de Dios. Así dice, ahí viene el Cordero de Dios. Mira, Juan 1:29. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista llama a Jesús Cordero de Dios. Esta es una expresión con profundas raíces en el Antiguo Testamento. Recordemos el Cordero de la Pascua, iglesia, sacrificado en Egipto, ¿para qué? Para la liberación de Israel. Este Cordero prefiguraba a Cristo, quien sería el sacrificio definitivo. El último sacrificio fue el Cordero, Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, cual detuvo, ¿qué detuvo Cristo? La ira. Él detuvo la ira de Dios, iglesia. Y asimismo los sacrificios de corderos eran parte del sistema de adoración de Israel, los sacrificios. El profeta Isaías en el capítulo 53 escribió al Cordero de Dios que cargaría con los pecados del mundo, una clara profecía de la obra redentora de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, Isaías 53, 4, 8, ya estaba declarado este Cordero que venía. Juan 12, 27, 32 dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El mayor sufrimiento de nuestro Señor se manifestó al convertirse en el objeto de la ira de Dios. Él nos sustituyó a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y su agonía alcanza su punto climático en las palabras del Salmo 22. Es una profecía
mesiánica que él mismo cita en la cruz según Mateo 27:46. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que Jesucristo declaró en la cruz del Calvario. Porque toda la ira de Dios se fue sobre esa cruz, sobre Cristo. Y gracias a Dios por la propiciación por nuestros pecados, iglesia, y con eso quiero terminar. Los hijos de Dios no vamos a experimentar esa ira. Pero los hijos de Dios. Primera Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea que Dios manda a su Hijo para salvar a aquellos que creen en Él. Iglesia, es bien importante que tú y yo sepamos nuestra posición con Cristo. Es importante que realmente reconozcamos que somos salvos o no somos salvos. Yo no estoy aquí para decirte si eres salvo o no. Pero la palabra de Dios dice que hay evidencias en la persona que es salva y hay evidencias en la persona que no es salva. Por los frutos te conocerán. Salvo o no salvo, das frutos. Y hoy te digo que es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de dejar a un lado todos los ídolos, todas nuestras creencias, todo lo que nuestros abuelos, abuelitas, todo lo que todo el mundo nos ha enseñado y poner en Dios primero que todo. Y que nos arrepientamos de todo y entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Cristo Jesús. Porque en Él la ira es apagada, pero sin Él la ira sigue activada. Hay una ira futurística y la vemos en Apocalipsis. Y ahí nos recuerda que la ira de Dios vendrá para todos aquellos que no tienen a Jesús como Redentor. Y ese libro da miedo leerlo. Ese fue uno de los primeros libros que yo leí hace como 17 años. Empecé con Apocalipsis. Yo no sé por qué, pero empecé. Y me entró un temor, porque en entonces yo no era salvo, yo no conocía mucho. Y ahí hay una garantía en la palabra de Dios. Hay dos. Vendrá por su iglesia. Serán salvados de la ira. Y vendrá porque los que no son su iglesia. Y van a experimentar toda la ira. Toda. Apocalipsis es una película de mucha sangre en el piso. Es que los caballos van a estar salpicando la sangre en los pisos de toda la sangre derramada por el juicio de Dios. ¿Te imaginas una película así? Todo el matadero donde los caballos salpicando sangre. Un derramamiento de sangre. Pero sí saben que lo único que calma la ira de Dios es el derramamiento de sangre. Por eso Cristo derramó sangre. Y en su ira va a haber mucho derramamiento de sangre. Pero no sangre santa. Sangre manchada. Sangre sucia. Porque el único que nos purifica, nos santifica, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces estás a tiempo, iglesia. Mientras que estamos vivos, hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de enderezar nuestra vida. Estar sentados aquí no nos hace cristianos. Tener una Biblia en mi casa no me hace cristiano.
Conocer todos versículos, conozco mucha gente que sabe más versículos de que yo de memoria, y aún eso no nos hace salvos. Sino la misma palabra nos dice que si obedeces, no me dice, si te sabes 100 versículos, Oscar, eres salvo. Pero sí dice, y yo te puedo decir con la palabra, que si obedeces, no vamos a experimentar esto. Y lo único que aplica obediencia, iglesia, con eso termino, es la nueva naturaleza que recibimos en el Espíritu Santo. Es lo único que te va a ayudar a ti y a mí a obedecer. No podemos obedecer sin el Espíritu Santo. No podemos. Romanos mismo dice que cuando tú le hablas a una persona de Cristo y te rechazan es porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. Para poder recibir, para poder entender, necesitan ¿qué? El Espíritu Santo. Eso es parte de los frutos, iglesia. Si no te gusta la palabra, si te la rechazas, entonces tú sabes en qué lado estás. Pero en Cristo podemos cambiar nuestro lado. A la derecha. Yo quiero estar al lado derecho. No quiero estar al lado izquierdo. Les pongo Apocalipsis que lo lean. ¿Y qué pasa con los del lado izquierdo? ¿Y qué pasa con los del lado derecho? Yo, I want to be on his right side. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, iglesia.